traje para compartir una palabra, para comenzar a ver algo que lleva por título El amor a Dios. Hay una diferencia entre el amor a Dios y el amor de Dios. Creo que a lo largo de este estudio, de algunos estudios que me gustaría compartir, se ve claramente la diferencia. El amor de Dios es una clase de amor. Tiene características que vemos en 1 Corintios 13. Por eso dice el amor es sufrido. Y habla de ese amor ágape, amor es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo. Características, cualidades que tiene el amor de Dios. No el amor de los hombres, que es egoísta. El amor romántico tiene un objeto de deseo, etc., ¿no? Hay distintas clases de amor. Los griegos usaban distintas palabras. Ahí está el amor ágape, el amor eros, etc. Y hoy vamos a ver el amor a Dios, que tiene amor el hombre hacia su creador. Y es algo que vamos a ver que es la gran distinción entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, ni lo van a ser. Porque no son de Dios, no es de todos la fe, dice la palabra también. ¿Qué características tiene el amor a Dios? ¿Qué es lo que hace que amemos a Dios? Miren la palabra que dice: estén quietos y ved que yo soy Dios. Bueno, la gran pregunta es ¿quién es Dios? ¿O cómo es Él? Y en la Escritura, en la Biblia, tenemos la revelación de Dios. La historia de la relación de Dios con su creación y con sus criaturas. Y vemos a lo largo de la Biblia quiénes amaron a Dios y quiénes lo rechazaron, quiénes lo despreciaron. Y el amor de Dios es aquel que no solo que lo ve, sino que lo busca y encuentra en Dios su satisfacción. Ama a Dios por quien es Él, no meramente por lo que Él nos puede dar. Es un amor que va más allá del placer, del bienestar. Por eso vemos que cuando Job perdió todo, aún así no atribuyó despropósito a Dios y adoró a Dios, ¿verdad? Había perdido todo, se rapó, se rasgó la vestidura y adoró. La adoración de Job fue realmente pura en ese sentido, ¿verdad? No estaba incitada por su bienestar, por su salud, por todos los bienes que él tenía, porque los perdió todos. Todo. Dios le permitió a Satanás quitarle todo a Job. Lo único que le quedó fue a su mujer, que le dijo que lo maldiga a Dios y se muera. Así que no fue lo último que le quedó no fue muy alentador. Pero sin embargo, Job adoró a Dios. Y eso lo llevó después a ver a Dios. De oídas te había oído, nos dice la Escritura, pero ahora mis ojos te ven. Y ese es el fin nuestro, ¿verdad? De llegar a ver a Dios. Dice que los limpios de corazón verán a Dios, la gran promesa. Los que aman a Dios van a estar con Él. Y Dios se reveló de una manera perfecta, no ya a través de sus profetas, sino personalmente en Jesucristo nuestro Señor. Él vino en carne, fue manifestado y se manifestó a los hombres. Y esa es nuestro gran privilegio, nuestra gran riqueza, de poder tener al Señor por Salvador, por nuestro pastor, nuestro amigo, nuestro consuelo. De hecho, el Espíritu suyo es el que es llamado el Consolador, ¿no?, en la Biblia. Así que quería leerle algunas cositas que tienen que ver con que el que ama a Dios se gloría en el Señor, se goza en el Señor, espera en Él, descansa en Él, confía plenamente en Él
Y puede decir junto al piadoso: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Eso está en Salmo 73, versículo 25. Hoy, como voy a ir hablando cosas que están en la Escritura, pero son variadas, tal vez yo diga específicamente en dónde lo pueden encontrar, como ahora el Salmo 73, versículo 25. Y el que esté escuchando y quiera buscarlo, lo puede encontrar, pero para que no se corte demasiado, lo bueno es que yo lo voy a ir diciendo. Si alguno lo encuentra en el momento y lo quiere leer, está bien. Yo acá lo tengo anotado textual. Y para que vayamos a desarrollando el concepto, el entendimiento de qué es amar a Dios, y por qué lo amamos, y cuál es entonces el quid de la cuestión. Después, ¿qué dice David? Dice en el Salmo 42, podemos buscarlo en el versículo 1 y 2. David dice que mi alma tiene sed del Dios vivo. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Yo nada más que anoté el versículo 2. Como ansía el venado de las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Entonces, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está muy ligado, si ustedes leen los salmos de David, el corazón, dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y, sin embargo, David en muchas cosas fue un hombre común, con fallas, graves fallas. Sin embargo, el corazón de David era conforme al de Dios. Y vemos en David ese deseo puro de llegar, ¿no?, a presentarse delante de Dios, a verlo. Vamos a leer también como David dice en el Salmo 17:15. También. ¿Dónde está entonces ahora mi esperanza? Mi esperanza, ¿quién la verá? ¿Dice? No, 17:15 dice: en cuanto a mí. Job 15. En justicia veré tu rostro. Quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, dice David, veré tu rostro en justicia. Amén. Y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Esa es la satisfacción que buscaba David. El hombre en la tierra, el hombre natural, el hombre sin esperanza, ve la tumba y nada más. Su satisfacción es lograr en esta vida ganar el mundo. Ganar el mundo. Y Jesús dice: el que gane su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía del Evangelio la hallará. Porque ¿de qué sirve al hombre si ganara el mundo entero y se perdiera a sí mismo? ¿O quedará el hombre por su alma? Entonces acá David se relaciona con lo que dice el Señor. David dice: yo despertaré en justicia y veré tu rostro en justicia. Porque vamos a ser justos, vamos a ser perfectos ese día. Y veremos al Señor, lo veremos tal como Él es, dice la Escritura. En esa justicia vamos a despertar. Y esto tiene que ver con que nosotros tenemos una estrecha relación, con una comunión. Fuimos llamados, dice la Escritura, a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro primer amor. Fíjense que incluso el Señor le dice a la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice a la iglesia de Éfeso. El primer amor, no solamente por el tiempo, sino por su preeminencia. Lo primero de todo es tu amor hacia el Señor, hacia Dios, tu Creador, tu Salvador, tu sustentador. Es todo el Señor para nosotros. En cada uno tiene que ir creciendo, dice, el conocimiento, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocerlo es lo que nos da a nosotros un amor más perfecto. Se perfecciona el amor. Porque si no, ¿qué pasa? Dice: yo si no conozco, sí que voy a amar, ¿no? Pero cuando yo conozco al Señor, conozco su virtud, su excelencia, su belleza, Él es cada vez más precioso para uno. Conocemos lo que Él hizo por nosotros,
conocemos, ¿no? sus virtudes, y eso nos hace tener cada vez más comunión con Él. Comunión, estar unidos en un mismo espíritu con Él, tener un mismo parecer, la mente de Cristo en nosotros, ver y disfrutar como Él. Por eso, le voy a leer algo que también, ¿no? Son reflexiones con respecto al amor de Dios, están en la Escritura. Este amor que tiene a Dios por centro, por persona principal, por meta más alta, por devoción y fidelidad total, alegría profunda, satisfacción constante, disfrute y recreación inagotables, es el que puso en el trono de su corazón al Rey de la Gloria, al Hijo de Dios, en cuyo rostro hemos visto al Padre. Un Padre que nos ha amado de tal manera como nadie más y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, y quien asimismo nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, de cuya plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De modo que podemos decir confiadamente, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pero ¿por qué dice Pablo que nada nos podrá separar del amor de Dios? Porque no solamente Él nos tomó, sino que Pablo dice, para lograr asir aquello por lo cual yo fui tomado por Cristo. En Filipenses. ¿Recuerdan? Por eso Cristo para Pablo era todo. Era la persona por la excelencia del conocimiento de aquel por cual lo he desechado todo y lo tengo por basura. Por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Se entiende? Pablo comparaba a Jesucristo, el conocimiento de Cristo, la justicia de Cristo, la obra de Cristo, con todo lo demás, y el mundo era totalmente crucificado para él. No tenía valor. Entonces nosotros somos llamados al conocimiento del Hijo, para que de alguna manera veamos esa gloria, y por esa gloria seamos transformados, como por la imagen misma del Señor, dice, de gloria en gloria. ¿Entienden esto a que voy? Amén. Cuando vemos al Señor, lo que Él hizo, lo que Él es, su dignidad, su poder, su obra para redimirnos, realmente, y no solo eso, que nosotros fuimos llamados a tener compañerismo con Cristo. Que Él diga, estos son mis discípulos. Por eso dice Pablo cuando dice en Romanos, ¿quién condenará? Si Cristo murió y más aún resucitó, ¿quién es el que podrá decir algo? Porque lo podemos leer en Romanos 8. En esta justicia que nos inviste, que nos otorga. Romanos 8, y cuando dice, ¿quién es el que acusa? ¿No? También. Vamos a leer desde donde dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? 8:33. ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? Dice. Sí. El que, vamos a leer del 31 al 35, vamos a leer. Y vemos en eso esta comunión y este compañerismo y de entender nuestra riqueza. Así somos nosotros en el mundo, porque esto que dice Pablo se lo decía a gente que realmente pasaba por la espada, pasaba por desnudez, pasaba por ser despojado por su fe. Vamos a leer del 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, desnudez, o peligro, o espada. Nada. Pero lo grandioso de este pasaje es que dice que Cristo fue por nosotros entregado, y dice que Dios es el que justifica.
el que murió por nosotros es Cristo. El que resucitó está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Todo eso hace Cristo por nosotros y no tenemos nosotros nada de qué avergonzarnos. Al contrario, vamos a seguir leyendo cómo Cristo es la revelación de Dios y el que no recibe a Cristo está rechazando a Dios. Y nosotros no podemos entenderlo de una manera racional o natural, pero a la larga, al fin de los tiempos, en el juicio final, lo que se va a separar es la cizaña del trigo. No hay un tercer grupo. Y la cizaña va a ser quemada. Y la cizaña es parecida al trigo externamente. Vamos a seguir. Puedo hacer la pregunta que quieran. Estamos hablando entonces del amor a Dios. Y entonces el amor hacia Dios es imposible tenerlo sin Jesucristo. Sin el conocimiento exacto de Jesucristo uno no puede amar a Dios. No lo puede amar, es como el que dice al Dios no conocido. ¿No? Tenían en Atenas tenían una noción. Ponían un monolito, una escultura que decía al Dios no conocido. No conozco. Sí. Es imposible amar a Dios rechazando a Jesucristo. Porque una persona puede ser piadosa, porque dice, bueno, hay un Dios, ¿verdad? ¿Quién es el Dios? Porque viste que hoy hay un Dios. Yo sé que hay un Dios, excelente. No sé si es una herejía, no sé si es uno o otro, pero sé que hay un Dios. Digo, ¿se puede amar a ese Dios sin Jesucristo? No de la manera, no de la manera que Dios busca adoradores verdaderos, en espíritu y en verdad. No se puede ser un verdadero adorador de ese Dios sin Jesucristo. Porque dice, porque ustedes adoran lo que no conocen. Entonces, y si estás adorando lo que no conoces, en realidad no estás haciendo una adoración que Dios busca. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, le dice el Señor. Y ahora es la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad sin conocerlo? ¿Sin la verdad? No. Dios obviamente pasa por alto la ignorancia. ¿Pero qué dice? Dios, pasando por alto la ignorancia de los hombres de los tiempos pasados, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha puesto un hombre, ¿no? Ha determinado un día que va a juzgar al mundo con justicia por medio de ese hombre, que es Jesús, al cual Dios fue a todos, habiéndole levantado de los muertos. Entonces vos decís, bueno, vení, vas a un lugar que nadie conoce del Señor Jesucristo. Difícilmente, hoy estamos de 2019 después de Cristo. O sea que si alguien te pregunta, pero ¿qué pasa con los japoneses, los chinos? Mirá, estamos todos viviendo en el 2019 después de Cristo, y si vos vas a pagar un cheque o hacer una compra internacional, está todo datado en el 2019. O sea que no hay calendario chino, no hay calendario maya, no existe eso. En el mundo no hay ignorancia. De hecho, vamos a ver, si llegamos, a que en realidad todos podemos justificar nuestro rechazo a Dios buscando la mentira, buscando nuestra mejor versión de nuestro ídolo, el ídolo que nosotros queramos. Ídolos hay muchos, como religiones, doctrinas, etcétera, ¿verdad? Es más, Satanás tiene creencias para todos. Para los más eruditos y que más elaborados, y los más sencillos que agarran un cacho de palo y adoran un pedazo de palo, de piedra, ¿verdad? Tenemos de todo. Vamos a leer ahora Juan 6:29, versículo. Después del Señor, en el pasaje de Juan 6, el Señor hizo los milagros, multiplicó los panes y los peces. Mire qué notable, porque Jesús, después de haber multiplicado los panes y dio de comer a la multitud, lo busca a la multitud en Juan 6. ¿Y qué pasa? Ustedes me siguen, dice, no, porque comieron los panes y se saciaron. La gente en ese momento, ¿qué buscaba? ¿Por qué buscó a Jesús en Juan 6? Porque comieron y estaban saciados. Dice, si este no puede dar de comer, buenísimo, vamos con Jesús. El Jesús que predica mucha gente, ¿no? Dice, Dios te va a dar todo lo que necesitas. Sí, es verdad.
Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Y hace llover sobre todo y le da bienes a todo el mundo. O sea que de repente eso no es nada nuevo. Dios no te va a bendecir. Digamos, la tierra da su fruto si laburás. Si no laburás, no vas a encontrar el pan hecho y horneado en tu mesa. Bueno, Juan 6, 29 dije. ¿Por qué? ¿Pero por qué hice la introducción? Porque el Señor, como vienen a hablarle, a verlo, vamos a leer un poquito. En el 25. En el 25 vamos a leer al 29. ¿Vamos? ¿Sí? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijo: bueno, ustedes me buscan, pero porque se saciaron. Por eso yo comencé diciendo: el que busca a Dios, el que ve en Dios su satisfacción, no lo que Dios le puede dar. Busca el compañerismo del Señor, no el favor. No, yo quiero un laburito y después de un laburito me voy. No. El Señor nos prueba. Es más, de hecho, el Señor nos muestra en la Escritura que Él probó a Israel en el desierto para ver qué había en su corazón. Lo dice. El Señor está interesado en ¿qué? En nuestro corazón. Amén. ¿Qué hacemos? Tú amas la verdad en lo íntimo, dice David. Cuando David confiesa en el Salmo sus pensamientos, dice, ¿no? Maravillada está mi alma, ¿no? Mi alma lo sabe, yo lo sé. Veo tus obras, Señor, pienso en ellas. Y él veía el mundo, y veía la gloria de los cielos, y veía la mano del Señor en todas esas cosas. De hecho, eso lo vamos a ver también si alcanzamos, porque tiene que ver con esta cuestión del Creador. Primero que nada, esto que decía Gabriel, ¿se puede creer en un Dios? Mirá, la persona que no cree en el Creador ya no puede amar a Dios, porque está negando la primer manifestación de Dios, que es su eterno poder y deidad, que se hace claramente visible, como dice Pablo en Romanos, desde la fundación del mundo a través de las cosas hechas. Amén. O sea que cualquier persona te dice, no, el mundo no lo hizo Dios, ya está negando la verdad. Ya no puede decir, pero yo amo a Dios. ¿A qué Dios amás? A tu Dios, a tu mente, tu imaginación. El Dios de verdad, el Dios vivo, fue el que creó el universo, los planetas, los mundos, la vida, y diseñó y hizo todo lo que vos ves. Si vos no le das gloria y no le agradeces a ese Dios, no podés agradar a Dios. Y eso es por fe, porque dice, por fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. Ya arrancamos por la fe. Porque nosotros no estábamos hace millones de años antes del universo viendo nada. O sea que por fe entendemos las cosas, ¿verdad? Ahora dice entonces, el Señor dice que ¿cuál es la voluntad de Dios? Que crean en aquel que a Él ha enviado. Y antes de seguir, quiero que leamos en Juan 5, 22 y 23. La vuelta. 22 y 23. Sí. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El Señor dice que crean en aquel que Él ha enviado. Y dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, que no lo envió nada más que para que, bueno, sí, lo envió. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dice acá. Esta honra es igual. Es más, Él se hizo igual a Dios y por eso quisieron apedrear a los judíos. Y por eso Pablo dice en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces acá vemos que
esta honra de Cristo es propia de Dios manifestado en carne. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nosotros podemos estar seguros de que Dios se manifestó en Jesucristo y en ningún otro, en nadie más. Dios mandó profetas con su palabra, ¿verdad? Pero Dios no se vistió, no tomó forma de siervo en nadie más que en Jesucristo. Amén. Por eso en Isaías cuando leemos que no hay Dios fuera de mí, no hay quien salve, y se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es creer en el nombre del Hijo? ¿No? Para que crean en aquel que Él ha enviado. Nosotros muchas veces vemos que Juan lo resume diciendo, bueno, esta es la voluntad de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Ahora, ¿qué es creer? Bueno, la persona, vos le decís, cree en Jesús, serás salvo. Está bien. Pero la Biblia también lo resume. No vemos toda la predicación completa. Cuando vemos la predicación completa vemos que es mucho más elaborada, porque Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, para demostrar la deidad de Cristo, para ver la obra completa en la cruz, etcétera, ¿verdad? O sea que este creer comienza con conocer quién es, comprender su dignidad. Es digno de adoración. Amén. Porque que no honra al Hijo como honra al Padre, lo está deshonrando. Por eso los testigos de Jehová deshonran a Jesucristo, porque ellos lo quitan de su deidad, le quitan la deidad, le quitan toda autoridad sobre toda carne. Porque dice que el juicio Dios se lo dio a su Hijo, y Él es el que juzga. Entonces los testigos de Jehová caen en esa blasfemia, en esa herejía, que acá lo vemos. Después, creer es confiar en Él y en sus palabras. ¿Entienden? Porque yo creo en la pericia de Gabriel. No es lo mismo que yo digo creo en fulano. Ahora, yo creo que Gabriel, si voy a la peluquería, me va a cortar bien. Pues yo confío, conozco quién es él, sé lo que puede hacer, y eso es una confianza que está ligada a su persona. ¿Entienden? Yo digo, confío, sí, yo confío. ¿Confía en qué? ¿Qué confías? ¿Que no te va a defraudar? ¿Que no te va a mentir? ¿Qué confías en alguien? Yo confío en Dios, sí, pero ¿qué confías en Dios? ¿Confías en que te salvó? ¿Confías en que te justificó? ¿Confías en que cuando mueras Él va a ser tu resurrector? ¿El que te levante de los muertos? ¿Confías en eso o no? ¿Confías en su poder? Hay gente que confía en Dios para que, bueno, sí, para que me aumenten el sueldo. Entonces ora, pide. Someternos a su señorío es lo que sigue. Porque nosotros confiamos en Él y en sus palabras. Creemos que todo lo que habló Jesucristo es la verdad. Amén. Que todas las palabras de Jesucristo son verdaderas. Todas. Y que el Señor que dice, bueno, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y si no, en proceso de creer. Sí. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Dice el Señor. Entonces ahí ya tenemos un llamado a seguirlo en obediencia. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. Entonces el amor a Cristo no puede ser sentimentalista. Sentimentaloide. Oh, Señor. Y después va. Che, el Señor dice que hables la verdad. Y el otro. El Señor. Pero, ¿por qué? Ahora vamos a ver un poco. Porque no podemos amar al Señor si rechazamos sus mandamientos. Gracias. ¿Entendemos? Decimos, creemos en el nombre de Jesucristo. Cuando decimos que creemos en el nombre de Cristo, creemos en su persona. Creemos en todo lo que significa que Él es el Hijo de Dios. ¿Entiende? Entonces, cuando
creemos en que Él murió y resucitó y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, como dice la Escritura, y que de ahí va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, empieza un proceso de compañerismo, comunión con Dios. Es decir, Señor, te amamos. Primero que tenemos que hacer, perdonarnos, Señor. Porque ya el Señor nos dice, ¿la reconciliación qué es? A decir, nosotros somos los pecadores. Dice Dios, no, Él es el justo. Entonces cuando venimos, estamos peleados con Dios. El ser humano está peleado. Todos arrancamos peleados con Dios. Es como el adolescente que está peleado con la familia, en su propio ego, en su propio deseo, ¿no? Lo único que piensa es en sí mismo y que el mundo se reviente. Entonces, todos los seres humanos por naturaleza, dice, somos hijos de ira. Vamos a leer ahora Efesios 4:24, porque en Efesios, que el Señor nos dice, Pablo nos dice, que nos dio vida a nosotros, estando muertos nosotros en delitos y pecados, o sea, todos estábamos en la misma, nos reconciliamos con Dios. O sea, no podemos amar a Dios si estamos peleados con Él. ¿Verdad? Porque estamos ajenos a la vida de Dios, dice Pablo en Efesios. Nosotros pensamos, cualquiera que pasó de muerte a vida, que se convirtió, como hombre natural, no le importaba mucho Dios. Y tenía una idea vaga de última de Dios, o distintas creencias, iba para acá, para allá, le decían una cosa, pensaba otra. Pero ¿qué nos dice ahora entonces Efesios 4:24? Ahí, 23 y 24. Pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Entonces, esta relación entonces nos dice, renuévense en el espíritu de su mente. Amén. Y vístanse de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea que nosotros tenemos a Jesucristo como el ejemplo de justicia y santidad. Y nosotros estamos llamados a amar eso. Es más, dice, si leemos Salmo 45, vamos al Salmo 45, tenemos otro retrato del Señor Jesucristo. Vamos a leer del 2 al 7. ¿Vale? Sí. Tú eres el más apuesto de todos los hombres. Tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Con esplendor y majestad, ciñete la espada, oh valiente. Con majestad, cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Que tu diestra realice gloriosas hazañas. Que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del rey y caigan las naciones a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Amén. Ese es el Señor Jesucristo. Amén. Un retrato de Él. Y fíjense que dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces, dice, despójense del viejo hombre y vístanse de nuevo, creado conforme, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta justicia, este amor por la justicia, por lo que es recto. Y lo vemos en Filipenses, hacia el final, Pablo lo dice. ¿En qué debemos pensar? ¿Se acuerdan lo que Pablo dice? Vamos a leer esa parte, porque fíjense que esto tiene que ver con decir, bueno, yo amo a Dios. Pero el que ama a Dios no puede decir que ama a Dios y no ama lo que Dios ama. Podemos decir, yo amo a Dios, pero me gusta la injusticia. Amo a Dios, pero amo la mentira. ¿Podemos decir eso? No, al contrario, decimos, amo a Dios, y cuando miento, el pecado me duele. Amo a Dios y cuando hago algo injusto, el pecado me duele. ¿Por qué? Porque Dios me dio un corazón nuevo.
no un corazón de piedra como el que tenía, estando en la incircuncisión de vuestra carne, como dice la Escritura. Ahora nosotros vimos la gloria de Cristo, esta gloria. El Rey de gloria, el Rey cuyo trono es perpetuo, es un cetro de justicia y ha amado la justicia y aborrece la maldad. Él es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice, y tenemos comunión unos con otros y andamos en la verdad. Esta es nuestra verdad, Jesucristo en nosotros. Leemos ese pedacito. Más hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto piense. Amén. Todo eso, como dice Santiago, que la sabiduría que procede de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna. Fíjense el paralelo. La sabiduría que viene de lo alto tiene esas características. Y en este pensamiento, que dice Pablo que pensemos, tiene que ver con lo puro, lo amable, lo virtuoso, lo honesto. Todas esas cosas son de Dios. La verdad proviene de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso está en el reino de Jesucristo. En el reino de las tinieblas, ¿qué pasa? Está en el mundo, ya lo vemos. O sea, no necesito describirlo, ¿no? Agarren, empiecen a leer los filósofos de este mundo, toda la rebelión que hay contra Dios, todas las páginas de los ateos, etcétera, etcétera. Y quiero aclarar algo. Que nosotros nos diferenciamos, dijimos, por el amor a Jesucristo. Se lo voy a leer porque así dice... Las personas en Apocalipsis 22, 15, dice que van a quedar fuera del reino, de los cielos, de la ciudad eterna. Sí, y al final de esa lista dice, el 22, 15, si quieren buscarlo, dice, los que aman y hacen mentira. Los perros están afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esa lista de maldad. Ahora, ¿saben cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente? Al final, se deleitan en vivir una mentira. Se deleitan en vivir una mentira. Y ahora le voy a contar una ilustración, capaz que lo podemos ver esto. Pero dice, ¿quiénes son estos? Se jactan de amar a las criaturas antes que al Creador. Lo podemos leer en Romanos 1:25. Dan gracias a las criaturas, pero desprecian al Creador. Al Creador incluso de las criaturas. Alaban a la naturaleza, pero rechazan adorar a su dueño. Estos aman la belleza de la obra, pero escupen sus blasfemias en el rostro del autor de ellas. Ah, qué linda obra. ¿Es tuya? Sí. Ah. Está, viste. Tómatela. Me quedo con la obra. ¿Qué le va a hacer ese? ¿Qué le va a hacer ese hombre? Y como los religiosos de la época del Señor, dicen conocer a Dios, como aquellos decían conocer a Dios, pero quisieron deshacerse de su único hijo. Esos, los religiosos, los que tenían el poder religioso incluso. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A que cuando Dios se revela en Jesucristo, ya la Biblia lo presenta en Juan 1 como el verbo que era en el principio con Dios, y el verbo era Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Lo presenta como el Creador, el Logos, la razón, la sabiduría de Dios, el que hizo todas las cosas. Y vamos a el Salmo 4. Vamos a leer Salmo 4, versículos 2 y 3. Oh hijos de hombre, ¿hasta cuándo convertirán mi honra en infamia? ¿Amarán la vanidad y buscarán el engaño? Sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí.
El Señor oirá cuando yo clame a Él. Hijos de los hombres, la humanidad. Este salmo dice a la humanidad. ¿Hasta cuándo volverán mi honra en infamia? La honra del Señor. Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Los seres humanos buscan la mentira. La buscan. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a leer en Juan cuando dice que ¿cuál es la condenación del mundo? La luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas de la tierra. Amaron las tinieblas. Acá dice, ¿hasta cuándo amarán la vanidad? ¿Las tinieblas son vanidad? Es la vanidad del mundo. El que ama estas cosas, dice, el amor del Padre no está en él, lo dice Juan. Todo lo que está en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, son del mundo. Son de la carne. Son del reino de Satanás. El que ama esas cosas, el amor del Padre no está en él. ¿Pero por qué? Porque no vio la gloria de Cristo, no tiene comunión. Cuando uno ama a Cristo, el mundo pierde su poder. Dice, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No amamos al mundo. El que ama al mundo, claramente, todavía no le ha amanecido. Está en tinieblas. No vio la gloria del Señor. Lo dice en 2 Corintios 4. Vamos a leer entonces ahí la parte de que habla de que esta es la condenación. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. 2019 años pasaron, todo el mundo se fue predicado este evangelio. El Señor dijo, y será predicado este evangelio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. ¿Entienden la gravedad del rechazo? El que no recibe el testimonio de Dios le ha hecho mentiroso. Nosotros amamos a Dios y decimos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Decimos con los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es Jesucristo el Rey de Gloria y está por sobre toda autoridad. Porque no es cómo obedecemos a Dios, porque conocemos sus mandamientos. El Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos, dice el Señor. Y para ir terminando, hay una bendición. Dice que, y fíjense que ahí mismo estábamos leyendo en Juan 3, el Señor después habla con Nicodemo, y después dice, leámoslo ahí al final de Juan 3, está en el 36, el 30, vamos a leer el 34, perdón. ¿Alguno de esos? El 31 al 36 vamos a leer, que son versículos que nos dicen, fíjense esto, este tesoro, esto que leemos y creemos y recibimos y atesoramos y nos aferramos a esto, y otra persona lo lee y, sí, yo lo leí. Pero te detuviste a meditarlo. ¿Lo viste? ¿Entendés la dimensión de lo que estás viendo o nada más ve mancha en un papel? Leemos, Gaby, del 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Fíjense, el que cree en el Hijo, en este Hijo, el que es sobre todos, el que vino del cielo, el que da el testimonio de Dios, no el Jesús que cualquiera.
Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, esto que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un paralelo que encontré. Pablo dice que el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. La Nueva Traducción Viviente dice sea maldito. Y no dice sea, es maldito. Ya se lo está diciendo ¿a quién? Al que conoce, al que fue predicado. Porque acá dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Está rehusando. Está rechazando al único hombre que reveló quién es y cómo es Dios. Porque la salvación viene de los judíos y nosotros conocemos, dice, adoramos lo que conocemos. Conocemos la historia de la salvación por medio del pueblo judío. Conocemos el trato de Dios con los hombres por medio de los judíos. Conocemos cuál es el trato de Dios a los pecadores por medio de la historia documentada de la Escritura, en donde vemos a Noé, el único que se salvó con su familia de un mundo que fue juzgado por Dios. Vemos a Abraham y a Lot salvos de ciudades que fueron destruidas por el juicio de Dios. Y Dios hoy dice, viene el día en que el mundo entero va a sufrir la ira de Dios. Y el mundo se ríe. Los que no tendremos que reírnos somos nosotros. Nosotros tendremos que tomarlo tan en serio como dice Pedro, estando en espera de esas cosas, apresurémonos por ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Eso nos muestra que la cruz de Jesucristo realmente lo hace digno de toda nuestra devoción. Porque es decir, Él nos dio vida. Él se sacrificó por nosotros. Por eso dicen, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ya es una manera aún más perfecta del amor. Porque ya no es lejano Dios. Dice, se ha hecho cercano a nosotros. Por medio de la sangre nos hizo cercanos, nos recibió en su familia. Dice, no hay ningún impedimento para acercarnos al lugar santísimo por medio del camino nuevo y vivo que Jesucristo nos abrió. Entonces, tenemos ese amor para nosotros que le amamos, que lo reconocimos, que estamos seguros en Él, estamos confiados. Nosotros amamos a Dios. El mundo lo rechaza. Pablo dice, el que no ama... Sí, 1 Corintios 16, 21 y 22. Sí. Dice, yo Pablo les escribo esta salutación de mi propia mano. El que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Amén. La ira de Dios está sobre él. Maldito, dice. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice Dios a Abraham en Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Eso que Dios le dijo a Abraham está mucho más perfectamente llevado en Jesucristo. El que bendice al Hijo tiene la vida. Amén. El que lo aborrece, la ira de Dios está sobre él. Y para la última palabra, en Efesios 6:24. Gracias. Efesios 6:24 vamos a leer. Casi el último versículo de Efesios. 6:24, Franquito, ¿lo tenés? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Nada nos podrá separar, nada nos podrá quitar este amor. Nosotros tenemos que estar aferrados a Él, como Pablo dice en Filipenses. Entonces, entendiendo la gran diferencia, porque ¿se puede amar a los hombres sin amar a Dios? Hay gente que ama a la humanidad, a las criaturas antes que al Creador. Sí. Ahora, les voy a hacer una breve analogía. Imagínense que yo voy a la casa de Gabriel, digo que yo Gabriel lo quiero, soy amigo, y Gabriel tiene sus plantas, muchas plantas. Yo podría quererlo a Gabriel y romperle las plantas.
Te dije, no, vos sos re falso, lo estás odiando. Ahora, uno podría decir, yo voy y Gabriel se va, encuentra la casa, digamos un fulano. Gabriel se va de la casa y deja la casa vacía y encuentra la casa, todas las plantitas. ¡Ay, qué lindas plantitas! ¡Ay, las riega, ¿no? Y empieza a regarlas y las tiene. Y un día voy yo le digo, che, esta es la casa de Gabriel y esas son las plantas de Gabriel. ¿Qué planta? Estas plantas son mías. Mías, yo las riego. ¿Qué Gabriel? Yo no conozco a ningún Gabriel, no existe Gabriel. Esa es la mentira. Eso es querer vivir una mentira. Como diciendo, mira, Dios creó la naturaleza y todo lo que vos honrás. Dios fue el creador. Es más, el que te creó a vos y a mí. Ah, ¿qué creador? No hay ningún creador. Mi hijo es mío. Mi hijo es mío, mis casas mías, son todas mías y no hay ningún Dios. Pero ¿qué nos dice la cordura, la verdad, la realidad? Mirá, cuando vengas a la presencia de Dios, vas a estar desnudo. Todos tus secretos, toda tu soberbia, todo tu ego, todo lo que vos creíste que era tuyo, no era nada tuyo. Era nada más que polvo que Dios le dio un poco de aliento durante poco tiempo, para ver qué ibas a hacer. ¿Y sabés qué elegiste? ¿Rechazar a Dios? Bueno, ahí tenés los que rechazan a Dios, ¿a dónde van? Y acá están los que aman a Dios. Esa es la realidad. Nosotros predicamos y cuando Pablo dice, la gracia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo, esta es nuestra gran paz. En Cristo tenemos paz. En Cristo tenemos salud. En Cristo tenemos gozo. Gloríense en el Señor, alégrense en Él, oren al Padre en Jesucristo, pongan toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es el que intercede delante del Padre. ¿Por quién intercede? Dice, no ruego por el mundo, dice el Señor en Juan 17, no ruego por el mundo. Escuchen bien lo que dice el Señor, no ruego por el mundo, sino por esto, por los que me diste. Y dice, no ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros nos santificamos, hermanos, si leemos la Escritura como palabra de Dios y no nada más como el libro de recetas de Doña Petrona. Esto realmente es lo que alimenta nuestra alma, lo que nos moldea, lo que forma el carácter de Cristo en nosotros, lo que renueva nuestra mente, para que nosotros tengamos un espíritu recto. Una vida que, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Conocemos la palabra, deleitémonos en ella, deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él nos da todas las cosas. Sabemos que si hacemos lo que le agrada, Él nos va a dar todas las cosas. Busquen el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se le dan por añadiduras. Pero Dios no quiere gente interesada. Gente que va a la iglesia para cuando, no, sí, porque necesito algo, me pasó algo. Está bien. Puedes venir a Dios en cualquier situación. Hasta por curiosidad. Por cualquier situación. A Dios no le importa por qué venís. A Dios lo que importa si te vas a quedar. Si te vas a quedar a los pies o te va a ir. Porque en definitiva, todos los que van a la verdad, llega la hora de la verdad y decir, mira, Jesucristo es el Señor. Amén. Esa es la verdad. Y ahí si te vas, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino que tenemos fe para salvación. Así que, hermano, sigamos conservándose en el amor de Dios, dice. Edificándonos sobre nuestra santísima fe. Guardándonos, sabiendo que el Señor está con nosotros y el Señor se agrada de nuestro amor, y es un amor que le sirve. No es nada más un amor que le canta. Cantar alabanza al Señor es hermoso y el Señor ve nuestras alabanzas, pero también quiere nuestra madurez. Nuestra madurez. En los adolescentes es mucho de cantar. Vieron que los adolescentes, la música, la música, pero después uno ya cuando es más grande tiene que empezar a trabajar y tiene menos tiempo para cantar. Entonces, a Pedro le dice, ¿me amas más que estos? Dice a Pedro. Dice, Señor, apacienta mis ovejas. Entonces el Señor dice, ¿vos me amás? Bueno, ¿saben qué les pido a ustedes, iglesia? Ustedes que me aman, que vayan y prediquen el Evangelio, que me confiesen delante de los hombres, que hagan bien, que toda buena obra abunde más y más. Y realmente nos podemos gozar, porque esta es nuestra riqueza. Dice Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, como pobres enriqueciendo a muchos. El Señor es nuestro gran tesoro. El mundo no lo aprecia. Dice, para ustedes Él es precioso. Para nosotros es precioso.
Es ese amor que tenemos que cultivar, que no descuidar, no dejemos nuestro primer amor, que es el Señor por sobre todas las cosas. Dios nos bendiga a todos. Bueno.